¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a responder unas dudas acerca de la Gearbox y acerca del multímetro en general. ¿Ok? Acá yo tengo unas preguntas frecuentes que ustedes me hicieron, por esto estoy haciendo el video. Primero que me preguntan es, ¿qué es la Gearbox? Bueno, la Gearbox es en sí una herramienta o una modificación a un multímetro para transformarlo en fuente de poder y en detector USB. Pero se ha transformado en algo más que eso. Se ha transformado en una herramienta que todos vamos a hacer, que yo les voy a enseñar a hacer y que poco a poco vamos a ir modificando hasta, bueno, veamos hasta dónde somos capaces de llegar y transformar esta herramienta en algo para nuestro trabajo. Es un proyecto que surgió a raíz de que ustedes me comentaban que muchos no tenían fuente de poder y por lo mismo de la cuarentena no podían acceder a comprar una o simplemente no podían por su situación económica. Es una herramienta bastante útil, como ya la mostré. Pueden usarlo por acá como fuente de poder, pueden usarlo como un multímetro normal, no hay ningún problema, y pueden usarlo como un detector USB conectando por acá el cargador, por acá el otro cable USB y conectarlo al teléfono midiendo el consumo en amperios. Hemos hecho una actualización que ya vamos a subir. Este es el modelo que les mostré en el primer video, es la Gearbox GG1. Esta va a ser la Gearbox GG2. ¿Ok? Le hemos hecho una modificación acá, algo adicional es que cuando le encendemos nuestra fuente, recuerda que aquí apagamos la fuente y aquí la encendemos, nos muestra un LED verde que nos indica que el voltaje que tiene la batería dentro es bueno para encender un dispositivo. Y cuando el LED verde se apaga y el rojo se enciende, quiere decir que la batería está por debajo de 3.7 volts y eso por consecuencia no nos va a encender ningún dispositivo. Es hora de ponerlo a cargar. También vamos a agregar una regulación a la carga y vamos a hacer un circuito bastante complejo, pero debido a la complejidad vamos a reducirlo un poco y vamos a hacer algo muy simple, pero que es bastante útil para reducir los 5 voltios del cargador a un voltaje que la batería que se asemeje a la batería cargada. ¿Ok? Aparte de eso, yo quiero que ustedes se formen parte de este proyecto. ¿Por qué? Porque para mí la mejor manera de aprender es creando. Hay muchos que dicen por allí que la mejor manera de aprender es dañando las cosas, también tiene algo de cierto, pero la mejor manera es creando, porque cuando tú creas algo, eres capaz de comprender al fabricante que fabricó algo en un dispositivo. Por ejemplo, este detector de porcentaje, vamos a ir descubriendo por qué los teléfonos detectan que la batería está baja y porque detectan que la batería está alta, mediante las modificaciones que les vamos haciendo en nuestra Gearbox. Aclaro que la Gearbox no es una CMB como la mayoría de creaciones que crean por allí, que son simplemente otra herramienta para otro uso y que, bueno, se basa en el fin del método Kelvin, que llaman método CMB, pero hay que llamar las cosas por su nombre, y el método Kelvin porque Lord Kelvin fue el que inventó o se creó ese método. Por eso lo llamo método Kelvin, no método CMB. Y bueno, en fin, lo que quiero aclarar con esto es que esto va a ser un proyecto largo, muchachos, y va a ser un proyecto que tiene bastante ambición. Quiero agregarle bastantes cosas y quiero que este se vuelva una herramienta muy completa. Pero aparte de eso, quiero que ustedes aprendan creando. Van a aprender así en la práctica ustedes mismos cómo funciona un transistor, cómo activar y desactivar un transistor, cómo usar la resistencia, cómo usar cada componente. No solamente repararlo, cómo usarlo. Para el momento de reparar, ser capaces de saber qué hace, porque está ahí. Muchos se preguntan que por qué una resistencia de un 0K que no se puede puentear, porque hay bobinas que no se pueden puentear. Mediante vamos creando eso, lo van a ir comprendiendo con muchísima más claridad, porque ustedes van a resolver un problema o van a adicionar algo, y para adicionar eso tienen que crearlo y entender lo que están haciendo, y así van a reparar con muchísima más facilidad. Se los voy a garantizar, ya van a ver que sí. Otro que nos tenemos aquí ya es referente a lo que tiene que ver con los multímetros. Es que ustedes nos comentan que
Lo que yo les comenté, que yo tengo dos baterías en serie que generan 4.5 voltios aproximadamente cuando está cargada, y eso es lo que uso para alimentar a la función del multímetro. Ustedes me dicen que eso va a generar mediciones erróneas, que eso no puede ser así porque ella trabaja con 9 voltios y bueno, un sinfín de cosas que se refieren a lo mismo. Yo lo que quiero acá es mostrarles, ahí van a ver en pantalla, antes de eso se los muestro, acá lo tengo yo, ya el estudio que yo hice, pero van a ver en pantalla, ahí lo están observando. Eso es la tabla con la que nosotros hemos diseñado, la tabla con la que nosotros hemos diseñado mediante mediciones que hemos hecho para descartar eso, ¿ok? Se los voy a dejar en la descripción. Acá tenemos que, como ustedes lo están viendo en pantalla, se los voy a volver a colocar, de que en la escala de diodos estamos viendo un voltaje de 2.9 aproximadamente, básicamente 3 voltios en el voltaje cuando la batería está en 9 voltios. Cuando la batería está en 8, el voltaje sigue igual, en 2.95. Cuando baja a 7, la batería el voltaje en continuidad en escala de diodos sigue igual, 2.95. Ok. Quiero que entiendan algo, muchachos. ¿Por qué yo hago la medición en esto? Que es un ejemplo que estoy dando en continuidad, medí ohms y medí faradios. ¿Por qué? Porque esta es la función donde el multímetro inyecta voltaje, y mediante ese voltaje que inyecte y lo que tenga de salida es que él va a determinar el valor de lo que estás midiendo. En pocas palabras, él toma un voltaje y lo inyecta por las puntas, y nosotros somos capaces de medir eso con otro multímetro. Y allí vamos a ver si se va a alterar el voltaje o no. Porque si ese voltaje se altera, la medición se va a alterar porque ya él viene programado de cierta manera. Hice esta medición con 2 multímetros diferentes y es el mismo voltaje que envía en la escala de Dios y en todas las demás escalas. Cuando nos empieza a fallar, volvamos a la tabla. Nos empieza a fallar cuando nos marca 6 volts, 5, 4 y hacia abajo. Pero quiero aclarar que ahí muestra en la tabla de que a partir de los 6 volts el multímetro nos empieza a enviar una señal a la pantalla de que está descargado. Casi siempre nos muestra una batería o nos muestra algún signo de que está descargado. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque quiero que entiendan que la batería de 9 voltios que trae originalmente el dispositivo igual se va a descargar. No todo el tiempo va a ser 9 voltios. ¿Qué pasa? Ya el multímetro está diseñado para alertar al usuario que usa el multímetro a saber cuándo la batería está descargada y cuándo sus valores se van a alterar. ¿Ok? Solamente cuando la batería muestra, el tester muestra esta señal, quiere decir que el multímetro ya va a empezar a fallar las mediciones. Si vemos en la tabla, las mediciones empiezan a caer a partir de los 6 volts. Y en ese momento es que el multímetro casualmente nos muestra el símbolo de descarga. Es porque ya él sabe en qué momento va a fallar. ¿Ok? Entendamos un poquito más por qué sucede esto. Ustedes, como comprenderán, los circuitos tienen que tener una estabilidad, porque las baterías se descargan, no va a ser un voltaje fijo todo el tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, el fabricante coloca un regulador estable que va a estabilizar el voltaje hasta cierto punto para que no haya ningún problema a la hora de usarlo y que la batería se vaya descargando poco a poco. Es como en los teléfonos, el equipo no se va a apagar hasta que no llega por lo menos a 3.6 volts, y antes de eso nos tira una alerta. Somos capaces de medir el porcentaje porque nos muestra en porcentaje, pero el dispositivo no se apaga ni falla en ningún momento si tenga la batería a 30% o a 80%, da lo mismo. Así mismo sucede con los multímetros. Como ustedes ven en los dispositivos, el PMIC ingresa un voltaje de la batería y genera por lo menos 3.3, 2.2, 1.1, 1.8. Y aunque el voltaje en la batería varía poco a poco, esos voltajes se mantienen estables. Eso es un regulador que va a mantener estable el voltaje hasta que la batería llegue a cierto punto y ya no pueda regularlo más. Así mismo sucede en los multímetros, ellos regulan esa salida hasta cierto punto, y ese cierto punto son 6 voltios. ¿Ok? Quiero que dejar eso muy en claro, porque muchos me decían de que ese medio voltio que le falta a mi batería de 8.5 a 9 volts va a fallar y va a alterar las mediciones. Ahora se los acabo de mostrar y ya saben que eso no es así. Hasta que no llegue a 6 volts, o sea que el multímetro me muestre que está descargado,
no van a alterarse las mediciones. Otra cosa es que me dicen acerca del amperaje, ¿no? Que es mucho amperaje. Mis compañeros, entiéndanse que el amperaje en las baterías es un almacenamiento de electrones. Eso quiere decir que si un dispositivo me consume ciertos electrones, o sea, cierto amperaje, todo el tiempo va a consumir ese amperaje. Por ende, si le coloco una batería más grande, simplemente va a durar más. Entendamos esto de esta manera. Si nosotros queremos drenar el agua de una piscina con una manguera, la vamos a drenar. El agua va a pasar por la manguera y poco a poco, hasta cierto punto, se va a drenar. Hasta que ya se acabe el agua, va a durar un tiempo, ¿verdad? Lo mismo sucede en la batería. Si yo le coloco una batería más grande, simplemente es como si yo no drenara una piscina, sino como que drenara un río. Simplemente voy a durar más. Pero el agua que va a pasar por la manguera va a ser la misma. Eso quiere decir que si le coloco una batería más grande de la que él trae, simplemente va a durar más. No va a tener ningún otro problema. Quiero que eso quede muy en claro. Ahora sí, motivos por los que sí me puede alterar la medición, porque mi multímetro da malas mediciones. Eso sí es otra cosa, un tema muy aparte. Puede ser, como ya les dije, la batería descargada, la batería menos de 6 volts principalmente. También puede ser las puntas del multímetro, la calidad de las puntas. Hay puntas que ustedes las cortan y es puro plástico o pura goma y no trae casi cobre. Eso va a crear una resistividad y va a alterar la medición. El mal contacto acá en los conectores, o si ustedes sueldan agujas, tienen que soldarlas muy bien, porque si no van a crear una cierta resistividad y eso va a alterar también las mediciones. Otra cosa que puede ser es que la perilla, acá, cuando nosotros giramos la perilla, ella tiene unos contactos que van a ir tocando diferentes puntos en la boa y eso va a generar un cambio dentro de la configuración y por ende va a cambiar lo que vayas a medir. Esa perilla suele aflojarse cuando pasa mucho tiempo, 6 meses, a mí me sucede cada 6 meses que la perilla se afloja de tanto uso. Tengo que desarmar el multímetro, limpiar y volver a apretar y ya no va a haber un mal contacto y por ende me va a funcionar perfecto. La última razón por la que puede ser es que tu multímetro sea de baja calidad y no tenga un buen regulador o ni siquiera tenga un regulador. Y eso va a provocar de que tengas malas mediciones si tienes la batería descargada o una batería con menos de 9 volts. Ahí sí puede haber el problema. Si tu multímetro es malo, no va a tener un regulador bueno o simplemente no lo va a tener. Y ahí sí te va a suceder. Pero con la mayoría de multímetros de un precio mediano y un precio alto va a tener un buen regulador. Eso. Las actualizaciones de la Gearbox, otra pregunta que me hacen es que sí vamos a sacar actualizaciones y las vamos a compartir con ustedes. Como ya les dije, ya tenemos aquí una actualización, va a salir el modelo GG2 y ese modelo lo vamos a compartir con ustedes apenas lo terminemos. Y poco a poco vamos a ir agregándole muchísimas más funciones. Créanme que este proyecto tiene bastante ambición y bueno, se va a desarrollar bastante bien si Dios nos lo permite. Otra última pregunta que me hacían es ¿qué sucede con la línea de datos? Porque en mi plano y en el video solamente muestro el positivo y el negativo del pin de carga y solamente uso eso, porque no uso la línea de datos. Como yo les dije, voy a sacar actualizaciones y yo voy a usar la línea de datos para otra cosa. Como les comenté en el video, si ustedes tienen un teléfono que necesita la línea de datos, como los iPhone, los teléfonos gama alta, simplemente van a puentear cada línea de datos desde el pin de carga hasta el puerto hembra. Solamente van a hacer eso. Igual, con la actualización que yo saque, van a poder usar esas líneas para otras cosas, siempre y cuando no tengan el cargador conectado, obviamente. Pero yo en este momento no lo vi necesario. Poco a poco seguramente se lo voy a colocar, pero ya ustedes saben que simplemente es hacer un puente de un lado a otro. Bueno muchachos, espero que este video les haya servido de algo, les haya sacado de dudas de muchas cosas, que por favor ya entiendan de que la batería no tiene nada que ver. Si no tiene menos de 6 volts o 6 volts, va a funcionar perfecto. Si tiene 7, si tiene 8, si tiene 9, va a funcionar bien porque él trae un estabilizador interno. Espero que compartan nuestros videos, nos apoyen como siempre lo han hecho. Nuestro canal va creciendo, esperemos lleguemos a los 1000 suscriptores. Como les dije, le vamos a enseñar a hacer nuestra fuente ya completa. Es una fuente de poder de aproximadamente 2 amperios, pero ustedes van a poder modificarlo para como ustedes quieran. Y de hecho vamos a ir creciendo también y vamos a ir dándole amperaje a esa fuente cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Y bueno, vamos a poder hacer transmisiones en vivo para responder muchas dudas como esta
en vivo y en directo. Señores, cuídense, recuerden estar en cuarentena, por favor cuiden al resto de las personas, solamente no salir solamente es cuidarse a ustedes, sino también cuidar a los demás, cuidar a su familia. Somos YAR Technology, máster en reparación de telefonía móvil. Suscríbete.